Grabar. Ok. En esta oportunidad vamos a ver esta cuarta unidad que se llama disponibilidades. En este tema vamos a ver un poco más de cómo los bancos administran los recursos y cuáles son sus funciones y en realidad cuál es la forma de la contabilización tanto en lo que es la administración de sus recursos, es decir, la disponibilidad del dinero que ellos manejan y con este tema va complementado también con el tema de, en este caso de cámara de compensación, que ahí vamos a ver un caso práctico en el cual vamos a poder apreciar mejor la forma de manejo y administración que realizan los bancos, ¿ya? A ver, la descripción. En este grupo, en este caso, se registran las existencias de billetes y monedas acuñadas en el Banco Central, es decir, Banco Central de Bolivia, el BSP, como también billetes y monedas extranjeras emitidas y acuñadas por, en este caso, otros países. En este grupo también se incluyen los fondos designados como destino a gastos menores que son sujetos a rendición de cuentas y posterior restricción en el efectivo. Caso contrario, se debe aplicar la cuenta partidas pendientes de imputación. A ver, cuando hablamos de disponibilidades, o sea, estamos hablando de que los bancos, en este caso, deben dejar dinero en efectivo en bóvedas del Banco Central de Bolivia, ¿no? Como parte del encaje legal que ellos, como entidad bancaria, están obligados a tener, ¿ya? Es decir, que cuando un banco se constituye en Bolivia y determinan el capital, en este caso suscrito, y hacen el pago de ese capital suscrito, convirtiéndose en un capital pagado, ¿no? Que no necesariamente debe ser el 100% del capital suscrito, una parte de ese capital debe emposarse en monedas y billetes en el Banco Central de Bolivia. Eh, Esos billetes y monedas que se emposan en el Banco Central de Bolivia, en este caso se denomina encaje legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es dinero en efectivo que los bancos deben tener como reserva en depósitos de, en este caso, el Banco Central, valga la redundancia, ¿ya? Pero ¿para qué hacen eso? En realidad, ustedes sabrán que el sistema financiero en un país es muy importante porque ayuda a que tanto las personas como las empresas crezcan, ¿no? A través de ese apalancamiento financiero o, en este caso, ese préstamo bancario, pues, ¿no? Porque hay que entender que las empresas nacen con un capital, producto de sus operaciones, llega un momento en el que su capital o su capital de trabajo le queda tan chico, muchos dicen como una camisa de fuerza que no me deja crecer. ¿Por qué? Porque resulta que tengo demanda de productos, pero no tengo los recursos suficientes para comprar más productos y poder comercializarlos a los clientes finales. ¿No? Me dejo entender, ¿no? Quiero decir con esto de que las empresas necesitan sí o sí acceder a la banca para crecer en operaciones, ¿no? Es decir, que la banca es un socio estratégico que le va a inyectar dinero a través de un costo financiero que sería intereses, que a su vez la empresa va a tender a crecer y en este caso a ser cada vez más y más grande.
Por eso es importante el sistema financiero en un país. Producto de esa importancia, el Estado lo fiscaliza estrictamente. Para eso creó a la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, quien es la encargada, de acuerdo a ley, ¿no?, a supervisar a este sector. Porque se entiende que las entidades bancarias son entidades privadas y lógicamente tienen que regularse para poder garantizar de que los bancos o las entidades bancarias sean solventes, ¿no?, en el mediano plazo y en el corto, pues, ¿no? Eso es importante. Por eso una de las medidas que estableció en el momento de la constitución de una entidad bancaria nueva en Bolivia es que exista el encaje legal y que sea dinero empollado directamente en bóvedas del Banco Central de Bolivia. ¿Ya? Si ustedes, bueno, no sé si ustedes, pero tengo colegas que pasan esta materia en La Paz y hacen tours para poder entrar al Banco Central, porque así es cierto, o sea, se puede, pero tiene que haber todo un proceso de solicitud, de programación, fecha y todo. El Banco Central, en este caso, tiene en bóvedas dinero que han depositado tanto, en este caso, los bancos, como el Estado a través de las reservas internacionales, ¿no? Y no solamente hay, en este caso, monedas y billetes, ¿no?, de emisión, de circulación, en este caso del país, sino también existen otras monedas acuñadas de otros países, generalmente el dólar o el euro. Es más, es más, también presentan, en este caso, la existencia de metales preciosos en forma de lingotes, planchas, láminas, barras, medallas como decorativas, monedas nacionales y extranjeras desmonetizadas, adquiridas como reserva de fondos. Los metales preciosos se evalúan mensualmente de acuerdo a la cotización que indica el BCP, es decir, el Banco Central de Bolivia. Es decir, que no solamente hay billetes y monedas, sino hay también lingotes de oro, de plata. Es una bóveda que sumamente con un alto grado de seguridad, pero como ustedes ven que esos lingotes, digamos, tienen ciertas precintos, características, tamaños, dimensiones y demás, ¿no? Eh, Tengo entendido que en la ciudad de La Paz, por ejemplo, dependiendo de la disponibilidad, hacen un tour, ¿no? Para que conozcan, uno, dónde es el Banco Central, cuáles son sus funciones. Hablamos justamente dentro de las exposiciones de los objetivos, qué es lo que busca, qué es lo que realmente reglamenta el Banco Central de Bolivia. Y bueno, es interesante, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un Banco Central? Imagínense, no solamente el Banco Central, de acuerdo a ley, tiene la obligación de supervisar al sistema financiero, pero por la envergadura de la materia, ¿no?, del trabajo, se creó, en este caso, la Autoridad del Sistema Financiero, ASFI, que antes era la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ¿no?, que es la encargada por ley a supervisar, ¿no?, y reportar al Banco Central. O sea, el Banco Central no es que quita la sustitución de controlar, sino que delega a esta entidad y esta entidad es la que les reporta al Banco Central, ¿no? Les reporta. No se olviden que también los bancos están obligados a hacer reservas, ¿no? Reservas de dinero que tienen que tener en sus bóvedas los bancos, en el caso de que haya corralitos, en el caso de que haya, en este caso, fuga, los depositarios quieran retirar su dinero, porque lo peor que puede suceder es que si yo tengo, qué sé yo, 5 millones de bolivianos en un banco, y el día de mañana quiera ir a retirarlos, el banco me diga, oiga, señor, ¿sabe qué? No, no, ahorita no hay la plata, ¿sabe qué? Vuelva mañana, me voy a pasar.
Eso es una mala imagen para el sistema financiero. ¿Ya? O sea, para un banco. El banco tiene que mostrar solvencia. Si yo quiero retirar mis 5 millones, lógicamente, antes de ofrecerme un montón de opciones, si yo realmente retirarlo, el banco tiene que devolverme ese dinero. ¿Ya? Y eso es lo que la autoridad del sistema financiero establece como reservas que los mismos bancos deben tener en sus bóvedas. ¿Ya? El Banco Central, que ustedes lo habrán visto, no solamente se encarga en este caso solamente de supervisar el sistema financiero, sino también de llevar las finanzas públicas, ¿no? En este caso de los recursos que el gobierno tiene, en este caso, comprometidos con otros estados. Es decir, que el Banco Central de Bolivia, en el caso de que haya en este caso, un préstamo de un organismo internacional, el Banco Central de Bolivia debe, en este caso, recibir ese dinero. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando, en este caso, el Estado boliviano tenga que pagar una deuda externa a un organismo internacional, igual el Banco Central, y que se encarga de hacer el pago efectivo. Esa es una de sus funciones. Aparte, el Banco Central de Bolivia tiene la función de regular la masa monetaria en la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque una de sus funciones es justamente velar por la inflación o vigilar, regular la inflación, que no haya mucha inflación. Porque uno de los mecanismos en los cuales se puede dar una inflación es que haya mucha masa monetaria en la economía, es decir, mucho dinero circulando. Por eso, si ustedes habrán escuchado en años anteriores, eh, el Banco Central emitía bonos del Tesoro, ¿no? Con una rentabilidad de 4.5, qué sé yo, y podías comprar bonos a partir de 200 pesos hacia adelante, o múltiplo de 200. Entonces, ¿por qué hace un Banco Central eso? No es porque no necesito pagar intereses a la gente que tiene mucha plata, no. Evidencia de que hay mucho dinero circulando en la economía y la única forma, en este caso, de que eso no genere inflación es retirar ese dinero de la economía, de las personas. ¿Y cómo es eso? A través de esos bonos. Comprarme unos 50 bonos a 200, son 50.000 bolivianos o 100.000, se deposita en el banco y eso va al Banco Central. El Banco Central va reteniendo toda esa masa monetaria. Porque imagínense, yo tengo en mi bolsillo 10.000 bolivianos, ¿no? Yo no me lo puedo gastar mañana pasado y demando más productos. Y no soy el único. Mi vecino, mi otro vecino, el del frente, el de atrás, mi familia, todo el mundo tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el mundo va a comenzar a demandar productos, ¿no? Voy a comprar un celular, voy a comprar esto, y todo el mundo compra celulares. Entonces, los celulares se van a agotar y eso va a ocasionar, en este caso, de que los precios suban, ¿no? Porque hay mucha demanda. Puede suceder también en cualquier sector. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho dinero en la economía. Por eso los bancos centrales también actúan de esa forma. Tiene muchos mecanismos, ¿no? Pero aquí netamente estamos hablando de lo que es la disponibilidad de dinero que deben tener los bancos, o sea, el sistema financiero, tanto en sus bóvedas como también en bóvedas del Banco Central, ¿ya? Descripción. La cuenta caja tiene mucha importancia en una institución financiera porque gran parte de sus operaciones, sean estas de balance o resultado, requieren el movimiento de efectivo y consecuentemente el registro contable donde participa la cuenta caja. La cuenta caja es parte integrante del activo disponible, registrando operaciones de ingreso, egreso de efectivo y el saldo. El saldo del mayor representa el dinero en efectivo existente en bodega, en este caso del banco, bajo custodia de cajero, ¿no? O tesorero, ¿ya? Es decir, que las entidades bancarias
el activo más importante que ellos tienen es justamente la partida de disponibilidades. ¿Por qué? Porque todas sus operaciones van a requerir en caja o banco. Imagínense, son las 11:59 de la noche, me voy en una tarjeta de débito, accedo a un cajero automático y retiro dinero de mi cuenta. Entonces, el banco tiene que manejar efectivamente es una transacción, pues, ¿no? De retiro, o sea, está moviendo una cuenta de caja, ¿no? Una cuenta de banco, una cuenta corriente, una caja de ahorro, ¿no? Retirando sobre ese valor. Pero imagínense, los bancos al manejar dinero de personas tienen la obligación de tener la información en línea para que no exista en este caso problemas de poder decir al cliente de que no tiene los saldos suficientes, siendo de que no es correcto. Dos, de que el banco en este caso pague un retiro o un servicio, siendo de que no tenía los recursos suficientes o el saldo suficiente. Entonces, los bancos se han tenido que meter más al uso de la tecnología, producto de los diversos servicios que ellos prestan, ¿no? Y esa tecnología ha encajado en que la información tiene que generarse en línea, es decir, en el acto. Bueno, es decir, que todas las operaciones recaen sobre caja y banco, que es lo más importante y que tienen que buscar los mecanismos para tener esa información de esos saldos al día. ¿Me puedes pasar un poco de agua? Casos de débito. ¿Qué casos de débito? Sí, agua, por favor. Se debitan los siguientes casos. Cuando yo realizo una transacción de débito, ¿no? Por la entrada de efectivo y la entrada de metales preciosos, ¿ok? Por la captación de recursos públicos en general. Para las actualizaciones de billetes y monedas en moneda extranjera de acuerdo a la cotización del Banco Central. Por las regulaciones y actualizaciones. Y por otros depósitos. Es decir, que los cargos a débito para el sistema financiero es justamente cuando alguien va, un cliente en este caso, un ahorrista, va y deposita dinero en efectivo en su caja de ahorro. O en su defecto dice metales preciosos. Bueno, en Bolivia los bancos no brindan ese servicio, ¿no? Metales preciosos. Bueno, porque es muy subjetivo, entonces mejor es solamente tener la atención de manejar esa parte del Banco Central. También la captación de recursos al público en lo general, o sea, cuando hablamos de captación, estamos hablando de captación de nuevos ahorristas, ¿ya? Una de las funciones importantes del banco es captar recursos del público, y colocarlos, ¿no? Esa es la idea. Por eso se llaman entidades de intermediación financiera. ¿Por qué? Porque ellos están en intermedio entre el ahorrista y el consumidor financiero o el prestamista en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo capto recursos de estas personas que son ahorristas, ¿no? Que vienen y me depositan su dinero porque confían en mi entidad bancaria. Yo ese dinero lo coloco, pues se llama captación y colocación, lo coloco en este caso, consumidores financieros o prestamistas, en este caso, ¿no? Que son los que demandan ese dinero para capital de operaciones, consumo y demás. Esos son ya los tipos de productos que las entidades financieras han creado para poder entregar a sus clientes, pues, ¿no? Diferentes tipos de productos, ¿no? Productos, qué sé yo, llave en mano, tu casa, ¿no? Otro producto financiero puede ser, qué sé yo,
te financiamos tu vehículo, crédito vehicular, ese es un producto financiero, ¿no? Que tiene ciertas características, en las cuales somos un poco más flexibles que con otro tipo de producto. ¿Por qué? Porque podemos evaluar que tenemos garantías reales en relación a otro producto que sería, por ejemplo, un crédito de consumo. Un crédito de consumo o el producto de créditos de consumo solamente es más viable para los asalariados, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, un asalariado recibe el sueldo en el banco y le abonan en la cuenta. Entonces nosotros automáticamente le debitamos su cuota. Entonces hay menos riesgo, menos riesgo en este caso. ¿Ok? Entonces, cuando le ingresa dinero a los bancos, por captación de recursos del público en general. También otra forma es por las actualizaciones de los billetes y moneda extranjera de acuerdo a la cotización del Banco Central de Bolivia. Es decir, cuando hablamos de las actualizaciones de billetes y moneda extranjera, estamos hablando justamente del tipo de cambio, ¿no? Cuando yo compro, vendo, hay un tipo de cambio oficial que establece el banco, por ejemplo, el Banco Central, 6.96, ¿no? Hay un tipo de cambio de compra, 6.86, compra y venta 6.97, ¿no? Entonces hay una infinidad de cotizaciones. Entonces los bancos son los encargados a realizar esas operaciones de compra y venta de divisas en la moneda extranjera, y ellos son los que se encargan de ganar esas diferencias en las paridades cambiarias, en esas cotizaciones de compras y ventas, ¿no? Que también lo hacen afuera en el mercado informal, sí, ¿no? Pero el banco es el único autorizado, ¿no? Legalmente, de acuerdo a reglamentaciones, ¿no? Y de acuerdo a ley. También le puede ingresar dinero por regularizaciones y actualizaciones, ¿no? Bueno, regularizaciones y actualizaciones. Bueno, en este caso, alguna regulación que se haya, que en este caso la normativa lo establezca o la ley lo establezca, regulaciones que se llevan a ciertos sectores y demás, pues, ¿no? Y que esas regulaciones pues, generen unas actualizaciones. Y otro tipo de depósito que puede ser por cualquier índole, pues, ¿no? Un depósito, qué sé yo, de un tercero, un depósito un depósito, en este caso a plazo fijo, un PDF, un DPF, ¿no? DPF, ¿ok? Casos de créditos, ¿en qué casos los bancos realizan créditos, no? Se abona los siguientes casos: por salidas de efectivo y metales preciosos, ¿ya? Es decir, cuando sale el dinero. En este caso podríamos hablar cuando el banco hace pagos, porque también hace pagos por comprar servicios, ¿no? O porque paga con metales preciosos, pues, ¿no? En este caso así sería, ¿no? También puede haber otra salida, por ejemplo, ahí de efectivo, es por el tema de pago de sueldos y salarios, pues, ¿no? Que salía de dinero que sale de la empresa, pero a los trabajadores. B, por retiro de depósitos en cuentas corrientes y otros depósitos. Es decir, por retiros de los mismos ahorristas. Es decir, ok, me depositaron mi sueldo, entonces, ok, voy a retirarlo, ¿no? Retiro, voy gastándome el dinero y demás, entonces, ese dinero igual no duerme en el banco. Por desembolso de operaciones de cartera. Por desembolso de operaciones de cartera. En este caso, hay salida de dinero del banco, es cierto. ¿Por qué? Porque está desembolsando un préstamo bancario. ¿Qué cartera es la cartera de crédito? Es decir, desembolso de un crédito bancario, ¿no? A personas naturales o jurídicas, dependiendo del caso. También hay salida de dinero por el pago de gastos y otros egresos.
Aquí cuando hablamos de pagos y otros de ingresos, estaríamos hablando, en este caso, los gastos operacionales que tiene la empresa, ¿no? En este caso, la entidad bancaria, ¿no? Necesita contratar material de escritorio, necesita comprar, en este caso, insumos, equipos, pagar a sus proveedores, qué sé yo, de servicios y demás, ¿no? Y por último, tendríamos por regulaciones y cuentas, en este caso, ¿no? Regularizaciones de cuentas. Es decir, en este caso, por ajustes, ¿no? Ajustes, regularizaciones y demás, que puede salir dinero. Como todo, los bancos pueden tener problemas en lo que son las conciliaciones, en los registros de saldo, y a veces existen esas diferencias y van a tener que hacer regularizaciones, pues, ¿no? No necesariamente el banco acepta esas regularizaciones por el tema de un gasto directo de ellos, ¿no? A veces son salidas de dinero que son delegadas, en este caso, a terceras personas o a funcionarios por errores y demás que pueden suceder en el proceso de trabajo, pues, ¿no? Diario. Son los riesgos, por ejemplo, de caja, pues, ¿no? De los cajeros, ¿no? Los saldos debe ser una cuenta de activo. Un saldo siempre debe ser deudor, es decir, representa el saldo físico existente en caja. Registro contable. ¿Cómo registran las entidades bancarias? Para efectuar y registrar sus operaciones de cuentas, en este caso de caja, necesariamente se debe utilizar documentos contables llamados papeletas de caja o traspaso, donde se registran, en este caso, las subcuentas, billetes y moneda. Fíjense, aquí tenemos la cuenta de caja que se divide en las siguientes subcuentas. La 111.01 billetes y monedas, la 111.02 metales y preciosos, y la 111.03 certificados de tenencia de metales preciosos. Esta nomenclatura de cuentas, ¿no? De subcuentas que se tiene, obedece a un plan único de cuentas que ha autorizado la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASPI, ¿ya? Eso es importante saberlo. Es decir, que existe un plan de cuentas único que maneja el sistema financiero. ¿Y quién es el que autoriza y emite ese plan de cuentas único? Es la ASFI, ¿ya? Aquí podemos ver una codificación más básica, ¿no? A nivel de tu cuenta, ¿ya? Bueno, jóvenes, hasta ahí hemos acabado esta unidad, ¿ya? A ver, preguntas, dudas hasta ahí, antes de eh, no, antes de que pasemos a otro tema, a ver. Hola, sí. Hola, hola. ¿Escuchan, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, Listen, se escucha. Ok.
A ver, vamos, tengo una pregunta duda, ¿no? Todo claro. Sí, listen, al menos por el momento. Ok. Vamos a ver un ejercicio práctico de lo que es la administración de registro de movimientos de caja, ¿ya? Eh, a ver, estoy haciendo una limpieza de esto y ahorita ya lo vemos, ¿ya? Para que tengamos una idea de cómo sería el movimiento de caja en una entidad bancaria, ¿no? A ver. A ver, voy a compartir la pantalla. Fíjense, este es un ejercicio, un caso de estudio, ¿ya? Donde hacemos mención, en este caso, al registro de movimientos de caja. Ustedes entenderán, ¿no? Que los cajeros de los bancos deben reportar o deben entregar un reporte de caja de movimientos del día, ¿no? Es decir, con ese movimiento del día deben cuadrar sus saldos, ¿no? Sus saldos físicos con lo que tienen en este caso el sistema. Y ellos constantemente deben hacer sus cuadros. Es más, dentro del proceso de control interno, existe el arqueo de caja al azar de las cajas que tiene una sucursal para poder identificar de que no haya ni faltantes ni sobrantes, ¿ya? Eso es importante. Al banco, el banco, en este caso, no acepta que haya faltantes ni sobrantes. O sea, los dos casos son prácticamente que hay un problema en caja, ¿no? ¿Por qué? Alguien podría pensar, no, pero hay sobrantes, siempre me queda un sobrante de 100 pesos, 80, 30, al banco le estamos llegando, estamos entregando dinero de lo que por ahí un cliente se olvida. No, para el banco y mucho menos faltantes, ¿no? O sea, que es lo peor, lo contrario. Al banco no le interesa si hay faltante o sobrante, lo que le interesa es que eso debe cuadrar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes 1000 y tuviste movimiento